Buenos días con todos. El día de hoy, miércoles, vamos a empezar con la clase de religión. Pero antes vamos a hacer un repaso de los 4 evangelios que hemos estado tratando. Los 4 evangelios. Ahí están los evangelistas: San Lucas, San Juan, San Marcos y San Mateo. Área religión, grado cuarto. Aquí tenemos a San Mateo. Aquí tenemos a San Lucas, que ya los discípulos que hemos visto anteriormente. Tenemos San Marcos, que es el tema que vamos a ir ver hoy día, y Evangelio San Juan. Y tenemos a los evangelistas completos. San Mateo representado por un ángel, San Marcos representado por un león, San Lucas representado por un toro y San Juan representado por un águila. Muy bien. Habiendo recordado todo esto, vamos a ver un pequeño video. De Marcos, el segundo evangelista, no conocemos muchos datos. Su madre probablemente se llamaba María. Su nombre en principio era Juan, pero luego fue llamado Marcos, que significa dedicado a Marte, dios de la guerra, temperamento fogoso y generoso. Detenedlo inmediatamente. Llevadlo ante el sumo sacerdote. Que se le aplique la pena que se merece. ¿Qué están haciendo con Jesús? Mi madre me ha hablado mucho de él. Es un hombre justo. Habéis venido armados como para detener a un malhechor. Sin embargo, yo siempre estaba desarmado entre vosotros. ¡Coged a ese niño! Puede ser un espía que vaya a advertir a los amigos de Jesús. Todos los que sufren, Pedro, son los predilectos de Jesús. Tú, Marcos, apenas viste a Jesús, pero te aseguro que sus enseñanzas son fuente de vida. Tú aún eres muy joven. ¿Por qué sigues siempre a Pedro? ¿Eres su discípulo? Yo soy discípulo de Jesús y sigo a Pedro porque es el que ha vivido más cerca del Maestro. No se cansa nunca de contarme los acontecimientos, los discursos y los milagros. Creo conocer casi todo sobre Jesús, porque Pedro me ha contado muchas cosas. ¿Escribirás sobre Jesús, puesto que eres instruido y sabes leer y escribir? Estoy haciendo, y todo lo que escribo se lo leo a Pedro. Yo no debo inventarme nada, y tengo que ser preciso. Tengo que contar solo la verdad. En Roma, antes de morir, Pedro dijo a Marcos que fuera a todas las comunidades cristianas que habían fundado. Llegó por último a Alejandría, en Egipto, y allí fue acogido por los cristianos. Aquí, en Alejandría, sois una comunidad muy numerosa y vivís con mucha intensidad todas las enseñanzas de Jesús. Somos una buena comunidad. Nuestras obras han ido creciendo y lo más importante es que los pobres están con nosotros. Esta noche vendrá a escucharte mucha gente, pero debemos tener cuidado, porque hay guardias y espías por todas partes. No debo hablar demasiado. Quiero unirme a vosotros para hacer obras de caridad. Lo que deseéis conocer está escrito aquí. Si se trata de morir por Jesús, yo estoy preparado. Haced lo que tengo escrito aquí. Marcos sufrió el martirio en Alejandría, Egipto, pero su fama se extendió por todo el mundo. A los 800 años de su muerte, 2 mercaderes venecianos, por miedo a que su tumba fuese profanada por los musulmanes, trasladaron
en su puerto a Venecia. Que Marcos y su Evangelio protejan a nuestra República Veneciana. Levantemos un templo en su honor y que todas nuestras banderas lleven desde ahora el símbolo de Marcos. El símbolo de Marcos es un león alado. Debajo lleva un libro abierto con la bendición de Jesús, escrita en latín. Paz a ti, oh Marcos, mi evangelista. A los 4 evangelistas se les pinta o representa cada uno con imágenes distintas. A San Mateo lo pintan con la imagen de un hombre, por su que empieza siendo la lista de los antepasados que Jesús tuvo como hombre. A San Marcos lo pintan como un león, porque empieza diciendo que Jesús ayunaba en el desierto y le hacían compañía. Además, en el capítulo de San Pedro, el cual dejó esta frase, el demonio da vuelta alrededor de nosotros como un león buscando a quien devorar. A San Lucas lo pintan como un buey, porque su evangelio empieza narrando los sacrificios que se hacían en el templo, donde cada tarde se sacrificaba una res, y porque el buey es manso, y San Lucas describe muy bien la mansedumbre de Jesús como una característica suya. A San Juan lo pintan como un águila, porque así como el águila es el ave que más altura consigue, así el evangelista que más se elevó hasta los secretos de la divinidad ha sido San Juan en su evangelio. El profeta Ezequiel y el Apocalipsis dicen que estas 4 imágenes acompañan a Dios: un hombre, la inteligencia; un león, el valor; un buey, la fuerza y la mansedumbre; y un águila, la velocidad y las alturas. Muy bien. Hemos visto el video de los 4 evangelistas y ahora vamos a ver la vida de San Marcos. Ahí también hemos hablado también de la vida de San Marcos. Vamos a recordar a ver la vida de San Lucas. Seguidor de San Pablo hasta su confesión, de educación griega y médico de profesión en la ciudad de Antioquía, servidor incondicional del Señor. Durante su vida escribió el tercer evangelio y los Hechos de los Apóstoles. En el primero narra la infancia de Jesús, sus momentos de profunda oración y su ardua labor al encuentro de aquellos para quienes la vida es más dura y angustiosa, mientras que en el libro de los Hechos de los Apóstoles habla de los comienzos de la vida de la Iglesia hasta la primera visita de Pablo a la ciudad de Roma. La ardua investigación que realizó San Lucas sobre la vida de Jesús y su afán para que el mundo pudiera conocer la verdad sobre él, le ha ganado el título del periodista del primer siglo, pues en su trabajo dio referencia de 32 países, 54 ciudades y 9 islas sin cometer error alguno al referirse a la geografía, líderes, cultura y eventos de estos lugares. Lucas se preocupaba por cada detalle al reportar el evento más significativo del cristianismo, la muerte y resurrección de Cristo. Para lograr esto, entrevistó a todos los posibles testigos de los milagros y las enseñanzas de Jesús. Dante Alighieri lo llamó el que describe la amabilidad de Cristo, y no sin razón, porque hasta de San Pablo tenemos grandes palabras de amistad que lo describen como el médico narro, de personalidad comprensiva y sensible que veía a las personas tal cual eran, mitad debilidad y mitad buena voluntad. Muy bien. Hemos visto el video de San Lucas y también de San Juan. Vamos a ver nuestro tema.
En el video nos habla de los cuatro. En el video, nos habla de los cuatro evangelistas, de cómo eran, qué representaba cada uno, que representaba, por ejemplo, San Mateo está representado por un ángel, porque fue el primero que escribió sobre los antepasados de Jesús. En San Marcos vemos que está representado por un león, porque por su valentía nunca se rindió. En San Lucas está representado por un buey o un toro, porque es manso y su carácter, y Jesús era humilde, era manso. San Juan está representado por un águila, porque es el único que se aproximó más a las cosas espirituales de Jesús. También aquí tenemos, en sí vamos a entrar al tema, Evangelio según San Mateo, representado por un ángel, como ya les decía, y Evangelio según San Lucas, representado por un buey. San Marcos. ¿Quién fue San Marcos? La familia era la dueña de la casa donde Jesús celebró la última cena, donde estaban los apóstoles. Aquí también se reunieron el día de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo en formas de lenguas de fuego. Era primo de San Bernabé y acompañó a San Pablo en el primer viaje misionero que hicieron estos apóstoles. Era secretario y hombre de confianza de San Pedro. Aprendió escuchando la predicación que recordaba en los hechos y las palabras de Jesús, y a pedido de los cristianos de Roma escribió lo que le había oído predicar a San Pedro acerca de Jesucristo. Se le representa como un león. Comienza su evangelio mencionando a San Juan Bautista como la voz que aclama o ruge en el desierto. Fue discípulo y secretario de San Pedro, por eso escribió todo lo que enseñaba sobre Jesús. Este evangelio es el más corto, fue escrito alrededor del año 70 aproximadamente. Ahora San Juan. ¿Quién era San Juan? Era hijo de Zebedeo y hermanos de Santiago el Mayor. Su oficio era pescador. Fue uno de los primeros discípulos de Jesús junto a Andrés. Fue el discípulo más amado de Jesús. Fue el discípulo más amado de Jesús. Fue el único que estuvo con Jesús cuando lo crucificaron. También podemos decir de Juan que Jesús le entregó a su madre en la cruz y le dijo, mirando a Juan le dijo, hijo, he ahí a tu madre. Y a su madre María le dijo, madre, a tu hijo. Jesús se la encargó para que la cuidara, siendo así que nos representa como madre de todos. Juan es representado por un águila. Junto a Pedro y Santiago formaron parte del pequeño grupo de Jesús. Quiere decir que fue parte de los 12 apóstoles. Llevaba a todas partes y presenciaron sus grandes milagros. Fue el único apóstol, como les decía, que vio morir a Jesús y cuidó a María como si fuera su propia madre. San Juan es representado por un águila alado porque ha escrito evangelios que tienen pensamientos elevados, espirituales y muestran una teología superior a los demás. Terminó de escribir el evangelio hacia el año 100
Este evangelio es un poco distinto a los demás porque también es llamado evangelio espiritual. Muy bien. ¿Qué hemos aprendido hoy del tema de San Juan? También dentro de Marcos tenemos algunas parábolas. De Marcos son la parábola del sembrador, la parábola de la lámpara, la parábola de la semilla y entre otras. Dentro de las parábolas de San Juan también tenemos las parábolas de la resurrección de Lázaro, que se encuentra en Juan 11, capítulo 1. Jesús expulsa a los vendedores. Jesús lava a los discípulos sus pies. Yo soy la vida, que encontramos en Juan 15,1. Jesús sana a un ciego de nacimiento. También podemos encontrar, entre otros, a otros pasajes de la Biblia. Los más conocidos, los que están en casi todos los evangelios, 4 evangelios. Con respecto a San Marcos tenemos a la parábola del sembrador, que todos ya la conocemos, la parábola de la lámpara, la parábola de semilla de mostaza. San Marcos fue un apóstol joven, como hemos visto en el video. Él escribió todo porque su hombre de confianza era San Pedro. Entonces, San Marcos fue uno de los discípulos más jóvenes. Su evangelio fue corto. Y también tenemos que fue un hombre con mucho valor, valiente para escribir la palabra de Dios, sobre todo predicarla. Fue muy querido por todas las personas que vivían a su alrededor. Mientras que San Juan, él sí conoció a Jesús. Fue uno de los 12 apóstoles. Entonces, ¿qué más podemos decir de San Marcos según el video también que hemos visto? Claro que era un evangelista. Y predicaba la palabra de Dios. Aquí tenemos 8 datos curiosos de San Marcos el evangelista. Vamos a verlo. Ocho datos curiosos sobre San Marcos evangelista. Es uno de los 4 evangelistas que forman parte del Nuevo Testamento en las Sagradas Escrituras. Os traemos 8 datos curiosos sobre este santo que quizás desconocías. 1. ¿Quién era? Su familia y su nombre. Marcos era el hijo de María de Jerusalén, cuya casa fue utilizada como lugar de reunión por los primeros cristianos. Marcos era su apellido romano, y su primer nombre era Juan, como vemos en Hechos 12:12, donde dice: Pedro, reflexionando, se fue a la casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde estaban muchos reunidos y orando. Marcos fue su nombre romano, que poco a poco vino a reemplazar su nombre de judío Juan. Él se llama Juan en Hechos 15:39. Segunda de Timoteo 4:11, etc.
María era una mujer al parecer de algunos medios e influencia, y probablemente Marcos nació en Jerusalén, donde residía su madre. De su padre no sabemos nada. Era primo de Bernabé, como nos lo dice San Pablo en Colosenses 4:10. Os saluda Aristarco, mi compañero de cautiverio, y Marcos, primo hermano de Bernabé. Como ya hemos dicho, fue en casa de su madre que Pedro se encuentra muchos reunidos orando, cuando fue liberado de la cárcel. Y es probable que fue también aquí donde fue convertido por Pedro, que él llama a su hijo en 1 de Pedro 5:13. Os saluda la iglesia de Babilonia, partícipe de vuestra elección, y Marcos, mi hijo. 2. El joven que huyó. Es probable que el joven que se habla en Marcos 14, 51 y 52 fue el propio Marcos, donde se narra cómo Jesús es apresado en Getsemaní, diciendo: un cierto joven le seguía envuelto en una sábana sobre el cuerpo desnudo, y trataron de apoderarse de él, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Cuando leemos desnudo, imaginamos que esto indica que no tenía ninguna otra prenda encima, lo cual está bien. Sin embargo, la palabra desnudo no siempre significa que no trae ninguna prenda encima. La palabra griega es gumnos, que también puede significar vestido solo, con la túnica interior. Por esta razón, es que algunos opinan que desnudo, en el pasaje de Marcos, puede significar que solo traía la túnica interior. También se puede creer que era un joven adolescente, pues la Vulgata usa el vocablo adolescente. También otro argumento por el que se cree que es Marcos el joven de Getsemaní es porque es el único que cuenta un episodio que no tiene importancia salvo para él. Es como si dijera: yo estuve allí. Se cree que era Marcos por la forma en que también concluimos que Juan era el discípulo amado. En el libro de Juan se refirió a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba, mas no hablaba de forma personal, algo muy similar en el caso de Marcos. 3. Su primer viaje misionero. Acompañó con su primo Bernabé a San Pablo. En su primer viaje misionero, movemos en Hechos 12:5, donde dice: Bernabé y Saulo, cumpliendo su ministerio, volvieron de Jerusalén, llevando consigo a Juan llamado Marcos. Se fue con Pablo y Bernabé en su primer viaje alrededor del año 47, como su ministro, pero por alguna causa se volvió cuando llegaron a Pergue de Panfilia, como vemos en Hechos 12:25 y 13:13. Pablo, por lo tanto, se negó a tomar a Marcos en el segundo viaje, una decisión que provocó una ruptura entre el apóstol y Bernabé, como vemos en Hechos 15:36 hasta el 40. Sin embargo, Pablo y Marcos más tarde se reconciliaron sus diferencias, como vemos en Colosenses 4:10 y Filemón 24. 4. San Marcos y San Pedro. Era un niño cuando Jesús predicaba, y probablemente fue uno de los primeros bautizados por San Pedro, el día de Pentecostés. Unos 10 años más tarde de sus viajes con Pablo y Bernabé, encontramos a Marcos en Roma como intérprete de San Pedro, y un poco después como escritor del Evangelio, según lo presenta la tradición. León debía ser. Sabemos que, liberado Pedro por el ángel, se dirigió a la casa de María, la madre de Marcos, donde era muy familiar. Tal testimonio, junto con los datos de la tradición, hacen suponer que Marcos se hallaba en Roma como intérprete de Pedro antes de que llegara a San Pablo, al que, olvidadas las diferencias de la primera separación, ahora sirve como auxiliar de consuelo y de gran utilidad para el ministerio. 5. Su Evangelio. En Roma, hacia el año 60, debió de escribir el Evangelio conocido en la tradición como Evangelio según San Marcos. A petición de los cristianos de Roma, escribió lo que había oído predicar de Jesucristo, las palabras de aquel hombre que le había enseñado a amar a Jesús. Es el más corto de los 4 evangelios. Tiene aproximadamente 11.000 palabras. Son 16 capítulos originalmente escritos en griego. Algunos teólogos sostienen la prioridad de Marcos, es decir, que Mateo y Lucas lo usaron como fuente primaria. El enfoque de Marcos es hacia la audiencia gentil. A diferencia de Mateo, Marcos explica los atuendos judíos, traduce palabras en arameo,
y tiene un enfoque en la persecución. Todos estos temas de especial interés para los creyentes en Roma. El libro de Marcos es un evangelio simple que enfatiza las acciones de Jesús. Algunos lo llaman un evangelio de acción. Marcos se mueve de un episodio a otro, usando con frecuencia la palabra inmediatamente. En este evangelio encontramos un énfasis en la cruz, el discipulado, las enseñanzas de Jesús, donde destaca a Jesús como maestro y el reino de Dios. 6. El león de San Marcos. A San Marcos se le representa como un león alado en relación a uno de los 4 seres vivientes del Apocalipsis. Hay quienes consideran que esto se debe a que el Evangelio de San Marcos inicia con Juan Bautista clamando en el desierto a modo de un león que ruge, como está escrito en el profeta Isaías: «He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas». Juan el Bautista apareció en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Mateo 1, del 2 al 4. Su figura es el león alado, representa la resurrección. También establece la dignidad real de Cristo y de su poder que reside sobre la muerte. El león fue aceptado en los primeros tiempos como un símbolo de resurrección, debido a que los cachorros de león nacen pequeños inmóviles y con sus ojos cerrados durante los primeros días. Hay un mito de que los cachorros de león nacen muertos, pero vienen a la vida después de 3 días. Es la resurrección. Otra idea es que los leones duermen con los ojos abiertos, por eso los símbolos de vigilancia. El hecho es que los leones cierran sus ojos cuando van a dormir. Al igual que otros felinos, su dueño dura en promedio 14 horas al día, por lo que sus ojos se abren y se cierran, lo que deriva a través de varios niveles de sueño. Las alas del león de San Marcos implican la resurrección de Cristo. 7. Su muerte. Probablemente murió en el año 68 después de Cristo, como mártir en Alejandría de Egipto. Los Hechos de San Marcos, un escrito de mitad del siglo IV, refieren que San Marcos fue arrastrado por las calles de Alejandría, atado con cuerdas al cuello. Después lo llevaron a la cárcel y al día siguiente le volvieron a aplicar el mismo martirio hasta que falleció. Luego echaron su cuerpo a las llamas, pero los fieles lograron sacarlo y evitar su destrucción. 8. Sus reliquias. De Alejandría fueron trasladadas sus reliquias a Venecia en el año 825, cuya república lo adoptó como celestial patrono, erigiendo en su honor la maravillosa Basílica de San Marcos, tomando el símbolo del evangelista, el león alado, con el libro del Evangelio como su escudo, que esculpió en todos sus monumentos y posesiones. Muchas gracias por tu atención y por haber visto este vídeo hasta el final. Solo me queda pedirte que ores por el... Muy bien. Hemos visto el video de San Marcos. A mí me pareció muy interesante ese video porque nos habla sobre pequeños datos curiosos, como nos dice el video de San Marcos, y así podemos conocer más un poco la vida de San Marcos. Por ejemplo, que fue amigo de San Pedro. Por ejemplo, que tuvo una pequeña discusión con San Pedro, pero de nuevo se reconcilió. Sobre todo debemos aquí rescatar de San Marcos la valentía que tuvo para predicar, para escribir el Evangelio, ¿no? Mediante San Pedro, porque fue el discípulo más joven. Tuvo mucha tenacidad, paciencia, por eso es que lo representa por el león, porque nunca se dio por vencido, nunca se dejó convencer de otras ideologías, se podría decir, para ser firme, ¿no? Para ser firme en la voluntad de Dios.
Entonces debemos de aprender de él, que fue un apóstol bien fiel. En cuanto a San Juan, ya sabemos que era hijo de Zebedeo, hermano de Santiago el Mayor, que su oficio era pescador. Fue uno de los primeros discípulos de Jesús junto con Andrés. Como les vuelvo a repetir, fue el único de los apóstoles que estuvo en el Calvario a morir Jesús. Le encarga a su madre María y así ella se convirtió en madre de todos nosotros. Mediante Juan le da la potestad para que María sea la madre de todos nosotros. Ya sabemos que Juan también es representado por un águila alado, porque su evangelio tiene pensamientos elevados y espirituales y muestra la teología superior a los demás, que quiere decir que habla más allá. Es el único evangelio que revela cosas más profundas. Es así que escribió el libro del Apocalipsis, donde se trata de las cosas que van a pasar cuando llegue el fin del mundo. Fue uno de los apóstoles más amados de Jesús, fue el más obediente, fue uno de los discípulos que Jesús más amó. Terminó de escribir su evangelio en el año 100. Este evangelio es distinto a los demás porque tiene una profundidad única y espiritual. Vamos a reforzar la vida de San Juan Bautista, de San Juan Evangelista. Mencionado en Cristo fue la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. La biografía de San Juan Evangelista y Apóstol. San Juan el Evangelista, a quien se distingue como el discípulo amado de Jesús y a quien a menudo le llaman el divino, es decir, el teólogo, sobre todo entre los griegos y en Inglaterra, era un judío de Galilea, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor, con quien desempeñaba. Junto con su hermano Santiago, se hallaba Juan remendando las redes a la orilla del lago de Galilea. Jesús, que acababa de llamar a su servicio a Pedro y a Andrés, los llamó también a ellos para que fuesen sus apóstoles. El propio Jesucristo les puso a Juan y a Santiago el nombre de Boanerges, o sea, hijos del trueno, aunque no está aclarado si lo hizo como una recomendación o bien a causa de la violencia de su temperamento. Se dice que San Juan era el más joven de los 12 apóstoles y que sobrevivió a todos los demás. Es el único de los apóstoles que no murió martirizado. El evangelio que escribió se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, y es evidente que era de los más íntimos de Jesús. El Señor quiso que estuviese junto con Pedro y Santiago en el momento de su transfiguración, así como durante su agonía en el huerto de los olivos. En muchas otras ocasiones, Jesús demostró a Juan su predilección o su afecto especial. Por consiguiente, nada tiene de extraño desde el punto de vista humano que la esposa de Zebedeo pidiese al Señor que sus dos hijos llegasen a sentarse junto a él, uno a su derecha y otro a su izquierda en su reino. Juan fue elegido para acompañar a Pedro a la ciudad a fin de preparar la cena de la última Pascua, y en el curso de aquella última cena, Juan reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús y fue a Juan a quien el maestro indicó, no obstante que Pedro formuló la pregunta, el nombre del discípulo que habría de traicionar. Es creencia general la de que era Juan aquel otro discípulo de Jesús antes del Tanás, mientras Pedro se quedaba afuera. Juan fue el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz con la Virgen María y las otras piadosas mujeres, y fue él quien recibió el sublime encargo de tomar bajo su cuidado a la madre del Redentor. Mujer, he ahí a tu hijo, murmuró Jesús a su madre desde la cruz, y he ahí a tu madre, le dijo a Juan, y desde aquel momento
el discípulo la tomó como suya. El Señor nos llamó a todos hermanos y nos encomendó el amoroso cuidado de su propia madre. Pero entre todos los hijos adoptivos de la Virgen María, San Juan fue el primero. Tan solo a él le fue dado el privilegio de llevar físicamente a María a su propia casa, como una verdadera madre, y honrarla, servirla y cuidarla en persona. Cuando María Magdalena trajo la noticia de que el sepulcro de Cristo se hallaba abierto y vacío, Pedro y Juan acudieron inmediatamente, y Juan, que era el más joven y que corría más deprisa, llegó primero. Sin embargo, esperó a que llegase San Pedro, y los dos juntos se acercaron al sepulcro, y los dos vieron y creyeron que Jesús había resucitado. A los pocos días, Jesús se les apareció por tercera vez a orillas del lago de Galilea, y vino a su encuentro caminando por la playa. Fue entonces cuando interrogó a San Pedro de la sinceridad de su amor, le puso al frente de su iglesia y le vaticinó su martirio. San Pedro, al caer en cuenta de que San Juan se hallaba detrás de él, preguntó a su maestro sobre el futuro de su compañero. Señor, ¿y este qué?, le dice Pedro. Jesús le responde: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sigue, fue la respuesta de Jesús. Debido a aquella respuesta, no es sorprendente que entre los hermanos corriese el rumor de que Juan no iba a morir, un rumor que el mismo Juan se encargó de desmentir al indicar que el Señor nunca dijo no morirá, según el final de su evangelio. Después de la ascensión de Jesucristo, vemos encontrarnos con Pedro y Juan, que subían juntos al templo, y antes de entrar, curaron milagrosamente a un tullido. Los dos fueron hechos prisioneros, pero se les dejó en libertad con la orden de que se abstuviesen de predicar el nombre de Cristo. A lo que Pedro y Juan respondieron: juzguen si es justo delante de Dios. Obedézcanse a ustedes más que a Dios. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después los apóstoles fueron enviados a confirmar a los fieles que el diácono Felipe había convertido en Samaria. Cuando San Pablo fue a Jerusalén tras de su conversión, se dirigió a aquellos que parecían ser los pilares de la iglesia, es decir, a Santiago, Pedro y Juan. Les confirmaron su misión entre los gentiles, y fue por entonces cuando se asistió al primer concilio en Jerusalén. Tal vez concluido este, San Juan partió de Palestina para viajar al Asia Menor. San Ireneo, padre de la iglesia, quien fue discípulo de San Policarpo, quien a su vez fue discípulo de San Juan, es una segura fuente de información sobre el apóstol. San Ireneo afirma que éste se estableció en Éfeso después del martirio de San Pedro y de San Pablo, pero es imposible determinar la época precisa. De acuerdo con la tradición, durante el reinado de Domiciano, San Juan fue llevado a Roma, donde quedó milagrosamente frustrado un intento para quitarle la vida. La tradición afirma que posteriormente fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió las revelaciones celestiales que escribió en su libro El Apocalipsis. Después de la muerte de Domiciano en el año 96, San Juan pudo regresar a Éfeso, y es creencia general que fue entonces cuando escribió su evangelio. Él mismo nos revela el objetivo que tenía presente al escribirlo. Todas estas cosas las escribo para que podáis creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, al creer, tengan la vida. Su evangelio tiene un carácter enteramente distinto al de los otros tres, y es una obra teológica tan sublime que, como dice Teodoreto, está más allá del entendimiento humano al llegar a profundizarlo y comprenderlo enteramente. La elevación de su espíritu y de su estilo y lenguaje está debidamente representada por el águila, que es el símbolo de San Juan el Evangelista. También escribió el apóstol 3 epístolas. A la primera se le llama católica, ya que está dirigida a todos los otros cristianos, particularmente a los que él convirtió, a quienes insta a la pureza, santidad de vida y a la precaución contra las artimañas de los seductores. Las otras dos son breves y están dirigidas a determinadas personas, una probablemente a la iglesia local y la otra a un tal Gallo, un comedido instructor de cristianos. Dice San Jerónimo en sus escritos que cuando San Juan era ya muy anciano
y estaba tan debilitado que no podía predicar al pueblo, se hacía llevar en una silla a las asambleas de los fieles de Éfeso y siempre les decía estas mismas palabras: hijitos míos, amaos entre vosotros. ¿Alguna vez te preguntaron por qué repetía siempre la frase? San Juan responde: porque ese es el mandamiento del Señor, y si lo cumplen, ya habrán hecho bastante. San Juan murió pacíficamente en Éfeso hacia el tercer año del reinado de Trajano, es decir, hacia el año 100 de la era cristiana, cuando tenía la edad de 94 años, de acuerdo con San Epifanio. Según los datos que nos proporcionaron San Gregorio de Nisa en el breviario sirio de principios del siglo V y el calendario de Cartago, la práctica de celebrar la fiesta de San Juan Evangelista inmediatamente después de la de San Esteban es antiquísima. San Juan es sin duda un hombre de extraordinaria y al mismo tiempo de profundidad mística. Al amarlo tanto, Jesús nos enseña que esta combinación de virtudes debe ser el ideal del hombre, es decir, el requisito para un hombre plenamente hombre. Oye, por favor, estoy grabando. Que es objeto de falsa adulación en la cultura. Un hombre preso de sus instintos bajos. Por eso el arte tiende a representar a los demás apóstoles sin barba. Es necesario recuperar a San Juan como modelo, el hombre capaz de recostar su cabeza sobre el corazón de Jesús, y precisamente por eso ser valiente para estar al pie de la cruz como ningún otro. Por algo Jesús le llamaba el hijo del trueno. Quizás antes para mal, pero una vez transformado en Cristo, para mayor gloria de Dios. Oremos. Dios nuestro, que por medio del apóstol San Juan nos revelaste los misterios de tu palabra hecha carne, concédenos la gracia de comprender con claridad lo que Él nos enseñó tan admirablemente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Juan Evangelista, ruega por nosotros, paz y bien. Muy bien. Espero que les haya gustado el video. La verdad es que ha estado muy interesante. Espero que también hayamos aprendido más sobre el evangelista San Juan, San Marcos. Ya saben que para cualquier consulta, cualquier duda acerca del tema, tienen mi WhatsApp o también vía telefónica. Estoy para aclarar algunas dudas. Las fichas informativas y también prácticas las voy a colgar tanto en la plataforma como en el WhatsApp. Las tareas se suben a la plataforma. Cualquier cosa me hablan. Que tengan un lindo fin de semana para todos. Y de antemano quiero mandar un cordial saludo, que este domingo se celebre el Día de las Madres. Feliz de las Madres a todas las madres santanistas, especialmente a todas las madres santanistas. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo, Dios mediante, el día lunes. Gracias.